Carísimos en Cristo, bienvenidos a Mater Fátima. Nos encontramos ya en este día séptimo de preparación a la consagración a Jesús por María. Seguimos nuestro itinerario de la mano de San Luis María Griñón de Montfort. Queremos llegar al corazón inmaculado de María para encontrarnos con el corazón de Jesús. Y por qué no hacerlo también con la intercesión de los santos, de los ángeles, están al servicio de nuestras vidas para poder alcanzar esa meta tan hermosa. Estamos ya en esa primera semana avanzando. Recuerden que son 12 días de la primera etapa, la primera semana. Después ya son semanas más cortitas, etapas más cortitas. Y el objetivo de esta primera semana, queremos renunciar al mundo. Recuerde que tenemos 3 enemigos externos secundarios, que es el mundo, el demonio y la carne. Lógicamente, ahora nos centramos en todo lo que está todo mezclado, pero entender que todo lo externo que me aparta de Dios tiene que salir de mi vida. Un mal hábito, un mal amigo, una mala práctica, un mal pensamiento, una mala fantasía, un mal recuerdo, etc. Todo eso que va dando vueltas en mi corazón y que me aleja de Dios, tiene que ir saliendo. Y muchas veces es alimentado por todas las, digamos, los inputs que vienen de fuera. Las películas, la publicidad, las conversaciones, las propuestas, los lugares donde nos ofrecen cosas que no son de Dios. Bien, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a renunciar al mundo. La siguiente semana es entrar en mí mismo y poder dominarme a mí. Y entonces, dominando el mundo y a mí mismo, pues el demonio, por más que quiera hacerme caer en el pecado, en la tentación, pues yo no le voy a abrir mi corazón. Y el mundo ya está alejado, pues él insistirá. Pero ya mi corazón estará puesto precisamente la tercera y cuarta etapa o semana, se la dedicaremos a María y a Jesús. Y una persona enamorada de ellos, pues ya no quiere pecar. El pecado sale sobrando, no digo que la debilidad se quite, pero el pecado ya no está en el interés de la persona. El placer, el goce, el poder, la ambición, etcétera, van abandonando el corazón del hombre y el hombre pues podrá caer por debilidad, pero no por, por búsqueda de ofender a Dios o de buscar un placer que sabemos que es contrario a Dios. Pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo porque estamos renunciando. Ayer hablamos del pecado mortal, hoy vamos a hablar del pecado venial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Y también santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios que vamos a leer en el día de hoy, y es como el preámbulo de esta meditación, está en la primera carta de San Juan, el apóstol, capítulo 2, del 1 al 5. Hijos míos, o hijitos también a veces nos nombran, os escribo esto para que no pequéis. Fíjate, San Juan lo tiene clarísimo. Quien quiere vivir en Dios tiene que renunciar al pecado, tiene que desterrar el pecado grande, pequeño, etcétera, del corazón. Todo esto que estoy escribiendo es para que no caigáis en pecado, ni grande ni pequeño. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, los que yo hago, sino también por los del mundo entero. A eso vino, a entregar su vida por nosotros. Por eso, con esta consagración, yo creo que es el mínimo gesto de gratitud, de decir, Señor, si tú has hecho todo esto por mí, ¿cómo yo no voy a ofrecerte mi parte, mi correspondencia? Dice,
En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. El decir yo amo a Dios y me comporto contrario a Dios, no lo conoces. Estás hablando de teoría, no de experiencia. A Dios se le tiene que experimentar en el amor, en el corazón. Entonces, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Señor. Entonces, igual dice aquí lo mismo. Si yo digo que lo conozco y el conocimiento me lleva a su amor, pues también me ocuparé o preocuparé, lucharé para guardar, vivir, preservar los mandamientos en mi vida, en mi comportamiento. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate, a lo mejor hemos sido formados, conocemos la palabra de Dios, conocemos, no sé, el magisterio de la iglesia, o sea, conocimiento tenemos de Dios, pero no le seguimos. Entonces, no es que no falte, digamos, formación tengo, pero aquí está hablando de un conocimiento interior y por lo tanto soy mentiroso, porque encima sé cómo debería comportarme, pero no me comporto como él. Porque hay personas que no lo conocen y no se comportan como él, pues serán menos castigados por parte de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, el amor de Dios. En cambio, nosotros sí lo conocemos y sí le fallamos, digamos, abiertamente. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor ha llegado en él a su plenitud. El amor de Dios va tomando forma, cada vez va, digamos, como abrazando todos los aspectos de mi vida y así conocemos que estamos en él. Bueno, vamos con la teología de la perfección cristiana de Rollo Marín, que es una delicia y una claridad para poder entender. Después del pecado mortal, dice Rollo Marín, lo que deberíamos evitar en nuestra vida es el pecado venial. O sea, el pecado mortal tiene que estar desterrado de mi vida completamente. No hay, digamos, margen al diálogo con el pecado mortal. Fuera. Dicen, sobre todo en las predicaciones de retiros, los sacerdotes continuamente nos recuerdan, el cristiano debe ser un antipecado. Y ustedes saben que eso cuesta mucho, vencerse a sí mismo, vencer las tentaciones, vencer el mundo, vencer las debilidades, vencer al demonio, no es nada fácil, pero precisamente Rollo Marín nos dará algunos tips, algunos, digamos, medios para, ya nos habló del pecado mortal, cómo evitarlo, ahora vamos a ver cómo se evita también el pecado venial. Pero primero hay que entender qué es, ¿sí? Su naturaleza, su clase, su malicia y sus lamentables consecuencias. Está situado, por lo tanto es grave. A veces uno dice, bueno, mientras no tenga pecado mortal estoy bien. No, el pecado venial, dice Rollo Marín, está situado en la línea del mal moral. O sea, no es indiferente el pecado venial. No estamos en el extremo del mal moral, pero estamos, vamos a decir así, coqueteamos con el mal moral y estamos jugando con él. Por lo tanto, ya estoy en el mal moral y puede llevarme al extremo del pecado mortal. Ese es el problema. El pecado venial no rompe la gracia, no rompe la amistad con Dios, sigo en gracia, pero digamos las consecuencias es prepararme para una posible caída gravísima, muerte del alma, y podría ser muerte eterna. Por eso estos temas tienen que ser muy meditados con mucha hondura, profundidad, para tomarnos en serio la vida espiritual. Hay que concebir un gran error hacia el pecado venial también y, lógicamente, poner los medios, ahora saldrán los medios, para evitar. Aquí nos sugieren algunos, pero queremos poner muchos más. Un pecado venial nunca podrá convertirse en mortal, ¿sí? O sea, un pecado venial no es mortal, ¿sí? Pero sí puede derivarse si vamos hacia él, ¿sí? O sea, si yo hago un pecado venial o muchos pecados veniales no se convierten en un mortal, no es matemático, es lo que quiero expresar, ¿no? Oye, si haces 15 pecados veniales va a ser mortal el 16, ¿no? No es así. Pero un pecado venial sí me puede llevar al confín y si no me detengo, termino en un pecado mortal. Eso sí, ¿sí? Bueno, ¿cuándo sucede esto? Cuando yo actúo con un fin gravemente malo. A lo mejor el hecho, el objeto de lo que estoy haciendo no es tan grave, pero mi fin sí es grave. Entonces,
objetivamente estoy haciendo un pecado venial, ¿sí? La materia, digamos, es un pecado venial, pero porque yo tengo un fin grave, ese pecado venial puede derivarse en un pecado mortal. Y aquí pone un ejemplo. Dice, cuando yo, como el que injuria levemente al prójimo, con el fin de hacerle blasfemar. Fíjate, yo le chincho, le estoy calumniando, le estoy atacando, a lo mejor no con graves materias, ¿no? Pero sé que yo le chincho 10 veces y yo sé que este va a blasfemar. Y entonces mi fin es grave. Y mi pecado venial, si no tuviera ese fin grave, sería objetivamente venial, puede ser mortal porque mi fin era que el prójimo cometiera un grave pecado de blasfemia. También otro ejemplo son 5. Cuando por peligro próximo de caer en pecado mortal se comete el venial. ¿Sí? Por ejemplo, si me dejo llevar de la ira, a lo mejor no es grave, pero me dejo llevar y va creciendo, y entonces termino injuriando contra una persona. Entonces la ira puede hacerme, no sé, me enfadé, hice aquí mi teatro, lo que sea, y demostré, es un pecado venial. Pero en cambio, si me dejo llevar por la ira, como va más, una pasión que va creciendo, y si más lo alimento, lo dejo ir y no pongo freno y lo alimento porque sigo viendo lo que me produce ira, pues a lo mejor termino injuriando, haciendo daño grave al prójimo. Entonces, como medio no sería grave, pero el fin que he logrado sí es grave, gravemente al prójimo, hacerle daño. También por el escándalo grave que ocasionaría. Sí, a lo mejor no es un pecado grave. Imagínense, aquí pone un ejemplo simpático, dice, un sacerdote que fuera a una casa de mala muerte. Imagínate que va a buscar una persona para confesarla, pero entra a ese lugar. Nadie sabe lo que está haciendo, pero va a entrar una persona, imagínate con una sotana o vestido de sacerdote, y lo ve entrar un prostíbulo, ¿no? Entonces, el escándalo que logra esto. Entonces, si el sacerdote quiere hacer un bien, pues tendría que también procurar cuidarse del escándalo, porque fíjate, su objetivo no era malo. A lo mejor por curiosidad quería ver cómo viven las prostitutas, no sé qué, o sea, pero es una imprudencia gravísima, por tanto un pecado venial sería, pero por el escándalo que provoca ese hecho se puede convertir en mortal en una persona. Sí. Por la acumulación de materia que puede llegar a ser grave. Fíjate, decíamos, un pecado venial no hace un grave, pero en la materia sí. Si yo voy robando, imagínate que voy al banco y voy engañándoles, los logro engañar, ¿no? Es un ejemplo. Los logro engañar, oye, le robé 10, después otros 10, después 5, después 7, pero después ya llevo, no sé, 500 veces que he robado 10, ya se convierte en mucho dinero y entonces ya sería grave. No es porque 5 más 5 te da un pecado mortal, sino que la materia, como la sigo haciendo, objetivamente la materia en ese momento no es grave. Robé 10, ¿sí? Es un pecado venial. Robé, pero no es grave la materia, no es mucho. Pero si sigo haciéndolo, entonces sí, porque cuando se acumule una materia grande, en este caso de un robo, pues se puede convertir en mortal. Y también pensando equivocadamente o teniendo dudas acerca si es venial o mortal. Por ejemplo, si una persona no, o sea, es un pecado, vas a realizar o realiza un pecado venial, objetivamente es venial, pero la persona piensa que sería mortal y lo hace, para esa persona es mortal. ¿Por qué? Porque por su desconocimiento del pecado, ella sabe que es mortal, o sea, está pensando que es mortal. Y si lo hace, quiere decir que no le importó ni Dios, ni la materia, ni nada. Aunque objetivamente era venial, pero para él es mortal porque, fíjate, él en su subjetividad lo tomó como mortal y sin embargo se lanzó. Pues entonces no había límite con el amor de Dios, le importó un pepino al Señor, etcétera, etcétera. O sea, realmente, entonces es mortal. Porque tú sabiendo que en tu, digamos, subjetividad
para ti era mortal y lo haces, pues entonces has cumplido un pecado mortal. Aunque objetivamente la materia, el hecho, la obra fuera venial. Fíjate, es grave, por eso hay que tener mucho cuidado y formar nuestra conciencia para que nos ayude, nos acompañe, nos proteja del pecado. Y lógicamente la gracia, el Espíritu Santo, el ángel de la guarda, los santos, las almas del purgatorio que intercedan por nosotros, los hábitos de vida espiritual, no sé, la oración, el ayuno, etcétera. Todo eso tiene que ayudarnos. También, si uno tiene dudas si es mortal o venial, podía ser mortal cuando no tiene certeza de que era venial. O sea, si yo tengo dudas, tengo que detenerme. Porque si es mortal, ya partimos de que yo tengo que evitar el pecado mortal. Entonces, si yo tengo dudas si es venial o mortal, no lo puedo hacer. Porque, fíjate, si lo hago pensando que puede ser mortal, estoy abriendo la posibilidad a aceptar que fuera un pecado venial. Independientemente de lo que sea, yo, al tener dudas y contemplo que es mortal y me lanzo, no sabiendo si es o no, pero pudiendo serlo, me lanzo, pues puede ser mortal, porque no me detuve. Oye, no sé, yo no quiero hacer daño a mi madre, ¿no? Y estoy empezando a discutir con ella. Oye, estás faltando a un mandamiento. Oye, ¿es grave o no mi discusión con mi mamá? Pues mira, no debo discutir porque podría ser una falta de respeto al cuarto mandamiento, ¿sí? Entonces, y sin embargo lo hice, teniendo dudas y pudiendo pensar que sí puede ser mortal, pues puede ser mortal realmente en mí, independientemente de sea o no mortal, porque yo no me detuve considerando la posibilidad de que fuera mortal. Espero que me haya explicado. Rollo Marín es clarísimo, ¿sí? Entonces, también se puede dar pecado mortal cuando se comete una acción de suyo que es lícita, permitida, pero tiene la duda. No, pero cuando cree erróneamente que, o sea, imagínense, algo lícito, pero yo creo que es mortal, peco mortalmente, pues ya quedó claro con las dos explicaciones anteriores, porque fíjate, yo puedo hacer algo lícito, ¿sí? Pero si yo estoy pensando que es mortal y lo hago, entonces ya no es el objeto lo que hace la materia grave, sino que yo, sabiendo que en mí erróneamente estoy creyendo, pero para mí es una convicción que está mal hecho, pues yo lo hago. Pues eso es mortal. Cuando se tiene la duda, es preciso salir de la duda, porque puede ser mortal si me lanzo a caer en esa tentación, no sabiendo si era mortal o venial. Lógicamente estamos hablando aquí para saber si he pecado, pero lógicamente debemos de evitar los dos, el mortal y el venial. Horror, dice aquí, concebir un gran horror al pecado, porque es un grave error. Sea lo que sea, mortal es terrible. Recuerden que el mortal puede llevarme a la condenación eterna. Por eso a veces nos falta, digamos, conocimiento interno de lo que es un pecado mortal. Sé que no se debe hacer, es una falta a Dios, oye, al hermano, a mí me quita la gracia, o sea, a lo mejor conozco lo que pasa, pero no he experimentado lo que puede significar realmente o eternamente mi vida. Pues el pecado venial también, horror, grandísimo horror al pecado. Por eso, los pecados veniales se pueden distinguir de dos formas, fíjate. Y aquí, esta distinción es muy importante, porque hay pecados veniales por fragilidad, no se buscan pero se caen, y pecados veniales, digamos, por frialdad. Estos son los que realmente me están preparando, me están debilitando, me están haciendo daño, ¿no? Recuerden que Santa Teresita, el Niño Jesús, decía que ella cometía imperfecciones y quizá algún pecado venial habrá cumplido. Entonces, ¿cómo? Si es una grande santa. Yo estoy convencido, por lo que he leído de ella, que no cometió pecado mortal. Eso seguro. De lo que yo he leído, estoy convencidísimo. Pero a lo mejor pudo haber cometido algún pecado venial por fragilidad. No sé, se durmió, se despistó, no sé, rezó,
se confundió, etcétera, o hizo cosas que no, cocinó una cosa que no debía, le puso más sal, no sé, porque no conozco los detalles de su vida, ¿no? En el diario no llega a tantos detalles, ¿no? Pero si hubiera, ella tiene un gesto muy bonito, sea una imperfección o hubiera habido un pecado venial en su vida, ella decía que corría y se abrazaba a Dios y sabía que esos pecados no le ofendían a Dios. ¿Por qué? Porque eran muestra de una fragilidad, no de un deseo, no de una búsqueda o de una aceptación de la ofensa de Dios, sino una caída por tener la naturaleza frágil. Entonces, es una diferencia muy grande. Una cosa es tener un pecado venial por fragilidad y otra por, digamos, frialdad. Este es el que está, digamos, enfriando la caridad y, por lo tanto, poniéndome, ya me hace daño el pecado venial en mi vida, ahora lo vamos a ver, en mi vida y en la vida eterna. Pero, como digo, no solamente se queda ahí, ese es el precio del pecado venial, sino que es, en muchos casos, digamos, el camino, vamos a hacer así, que concluye en un pecado mortal. Y eso, bueno, entonces, son cometidos por sorpresa, o poca advertencia, poca deliberación. O sea, no sé, boom, yo dije una palabrota, por decir una cosa, ¿no? Me pegó una persona y ¡ay! Le respondí mal, ¿no? Pero yo no quería decirle, se sintió ofendida la persona, ¿no? Porque le insulté, ¿no? Porque me salió una palabra fuerte. Yo no quería hacerle ese insulto, yo no estaba pensando en hacerle daño, yo estaba caminando, pero no sé, el golpe que me dio, el susto que me pegó, pues le solté un bocinazo. Yo no tuve esa conciencia o no pude reaccionar. Y a lo mejor objetivamente le dije una palabrota, ¿no? Y poca advertencia, poca deliberación. En cambio, los que se cometen fríamente, yo me doy perfecta cuenta de que eso desagrada a Dios. No sé, en la vida religiosa, llegar tarde. Oye, hay unos horarios que hay que cumplir y yo llego tarde. Y sé que no debo llegar tarde, bueno, me puse un poquito en la cama, porque si estoy enfermo y llego tarde, pues no es ni siquiera un pecado, es nada, es simplemente pues que estoy luchando contra mi naturaleza que está enferma en ese momento, ¿no? Pero en cambio, yo no estoy enfermo y me quedo unos minutitos porque quiero descansar un poco y resulta que esos minutitos se hacen minutotes y entonces llego tarde, entonces deliberadamente sé, y es ya abrir la puerta a una pereza. Y si lo sigo repitiendo, pues se pueden imaginar las consecuencias. Entonces, en los primeros nunca los podemos evitar, por eso los santos a veces tienen pecados veniales, pero así, por fragilidad, y como no son deliberados, no están ofendiendo a Dios, al contrario, se humillan más, ay Señor, te he hecho este pecado, y perdóname, etcétera, no te he querido ofender. Entonces imagínate, aparte que no ofende a Dios gravemente, porque no hay ahí toda una deliberación, todo un conocimiento, o no tuvo posibilidad, la sorpresa, de poder evitar, de discernir y rechazarlo, cayó porque pues, se le vino, ¿sí? Entonces, no ofenden a Dios y puede ser ocasión de humillación, de crecimiento espiritual. En cambio, el otro, mira lo que dice, se debe tratar, los segundos, perdón, son un obstáculo insuperable para el perfeccionamiento. El que esté aceptando pecados veniales en su vida no va a crecer en la perfección, en la santidad. Fíjate, no no has roto la amistad con Dios, no te vas a condenar, pero no vas a crecer espiritualmente. Tú mismo has dicho que no en el crecimiento espiritual, en la santidad, en el crecimiento de las virtudes. Contristan al Espíritu Santo, lo ponen triste. Si Él es el santificador, Él puede sacar lo mejor de mí, pero yo no se lo permito. Entonces ya te das cuenta que hay una grande diferencia entre un pecado venial por fragilidad o un pecado venial por frialdad. Paraliza por completo su actuación santificadora. ¿Cuáles son los efectos del pecado venial? Sí tiene efectos. Vamos a ver primero en esta vida y luego en la otra. No me condenaré, pero me voy a perder de muchas cosas.
Y antes de llegar a a la gloria eterna, también puedo pasar por el purgatorio. Entonces, ahora van a salir. ¿Cuáles son los efectos de esta vida? Nos priva de muchas gracias actuales. ¿Cuántas veces yo evito el pecado mortal? Porque precisamente recibí gracias actuales que me evitaron. A lo mejor estuve en ocasión de pecar mortalmente, ¿sí? Y la gracia me detuvo. Uf, Señor, gracias, pude haber pecado. No sé, estaba viendo internet y me apareció algo pornográfico. Y yo, por una gracia actual que recibí, ¡ping! Fuera. No quiero pecar. Uf, gracias, Señor. Me apareció, yo no lo busqué, pero me apareció y no estaba preparado porque ya mi cuerpo empezó a emocionar, pero recibí una fuerza interna, lo percibí. Y tú dices, fue una gracia actual, ¡pum! Borré y seguí trabajando. Y ya, pasó la tentación gravísima. Gracias, Señor. En tu examen de conciencia dices, gracias, Señor. En cambio, fíjate, estamos hablando del pecado venial. Te aparece algo así, te coge por sorpresa. Pornografía sería pecado mortal. Y tú no recibes la gracia porque tú le pides de decir, basta, ping. Bueno, voy a ver un poquito. Ay, es muy atractiva esta persona. A ver, ¿cómo va esto? ¿Qué historias nos van a contar? A ver, ting. Y ya le regalaste segundos y ya, como dice Tomás de Kempis en la imitación de Cristo, te llegó la propuesta, le abriste la imaginación, la fantasía, y después viene, como dice él, el deleite. Y en el deleite ya caíste en un pecado mortal. Fíjate, entonces el pecado venial puede tener repercusiones gravísimas en mi vida. Por eso hay que tener un horror. Ah, no, es que como no pierdo la gracia, bueno, pues puedo jugar con, a lo mejor que acumule 30 a la semana y después me confieso y no pasa nada. No, porque quizá ese pecado venial no permitió que la gracia actual viniera en mi vida y yo no me pude defender de un pecado mortal. Llegó alguien en la empresa, me hizo una propuesta turbia. Vamos a hacer un negocio, vamos a mitades y vamos a hacer, tú y yo ganamos, pero tú no le digas nada al jefe. Y tú estás necesitado de dinero. Si vives en gracia y estás siguiendo a Cristo, te va a decir, no, Señor, Dios es providente, Dios me va a sacar de mi problema económico, no sé cómo, pero no por caminos turbios. Entonces, pum, pues si no tengo esa gracia, a lo mejor, y necesito el dinero, a ver, ¿cómo? Cuéntame más de tu propuesta. Y es probable que caiga en un mortal. Disminuye el fervor en la caridad, la generosidad al servicio de Dios. Me pone en ocasiones grandes. Entonces ya no amo a Dios. Y si no amo a Dios o no amo con todo mi corazón a Dios, entonces el espacio que Dios no ocupa de mi corazón, porque yo le abro al pecado, le puede empezar a gustar ciertas cosas de la vida. Oye, yo voy a misa, no hago pecados graves en este momento, pero me gusta la cervecita, y bueno, pues ya le voy abriendo los viernes, no me emborracho, padre, pero ya voy jugando con el alcohol, me gusta comer, entonces cuando voy a comer me pongo que da gusto. No cometo gula todavía, pero voy debilitando mi naturaleza porque me doy gusto continuamente con la comida, me encanta la comida, ¿no? Entonces no es mortal, pero oiga, yo necesito, como decíamos, un platito, un primero, un segundo y un postre y un cafecito y con eso estoy bien. Bueno, pero le añadí el antipasto, le añadí no sé cuánto, 2 segundos, etcétera, 2 segundos platos, no es una gula, pero ya estás, fíjate, te estás excediendo y vas abriendo a la gula, o sea, estás debilitando tu naturaleza porque le estás dando continuamente placeres, todavía no graves, ya estás listo para dar algún pecado grave. Aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud, claro. Mi alma no está, es como cuando yo no entreno, pues mi alma no está bien. Yo necesito entrenar. Me priva de muchas gracias actuales que necesitaríamos por haber disminuido nuestro fervor y el alma se va debilitando poco a poco. Y claro, el que está débil se puede enfermar, ¿no? Si una persona está débil, pues se enferma. Le llega un virus y cae. Fíjate que esto es, en lo físico se entiende. Si yo no tengo vitaminas y me llega un resfriado, porque en el ambiente está el resfriado, pues mi cuerpo no lo soporta y lo abraza. No puso una barrera. ¿Por qué? Porque estoy debilitado, ¿no? Pues esto aplícalo en el alma. Hay muchas propuestas de pecado para todos, continuamente. Entonces, si yo no estoy fortalecido, pues puedo caer en una. A lo mejor rechacé 10, pero la 11 no la pude soportar.
porque estoy débil. La virtud, el crecimiento de la virtud me parece más difícil, el mundo me seduce, ya me empieza a ser atractivo, y el demonio con sus asaltos me puede hacer que abandone la vida de la perfección. Me predispone al pecado mortal. Fíjate, todo esto en esta vida. Dejan al alma maltrecha los pecados veniales, entonces, como golpeada. Entonces, tú, oye, no sé si has tenido, no sé, una pelea de box, o has visto una pelea de box. Imagínate que está saliendo una pelea de box. Oye, no perdiste la pelea, pero oye, claro que saliste con golpes y te duele. Entonces, te vuelvo a meter al ring así, ¿y cuántas vas a aguantar? Aguanté 4 o 5, padre, pero ya no más. En cambio, salgo victorioso, me recupero rápido, o sea, porque estoy fuerte. Padre, lléveme a otro round, otro y otro y otro. Ganamos con la gracia. Bueno, ahora en la otra vida, consecuencias, efectos de pecado venial en la otra vida. Lamentables repercusiones, porque ahí ya no hay cambio. Todo lo que he dicho en esta vida puede cambiar si nos tomamos en serio la vida espiritual, pero en la otra vida ya no cambia. El purgatorio. Recuerden, cuando uno peca, no lo voy a explicar porque no me da tiempo, pero tenemos la culpa y la pena, o sea, la injusticia que tengo que reparar. La culpa, pues no me meto ahora, pues, la confesión, etcétera, la reparación, los ayunos, las penitencias, etcétera. Si la culpa es grave, solo la confesión. Si es venial, precisamente esa culpa la puedo limpiar con, además de la confesión, con ayunos, penitencias, etcétera, 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 obras de caridad, etcétera. Pero vamos a quedarnos con la injusticia, con la pena. Esa pena la purifico en esta vida o en otra. Si no la purifico aquí, porque sigo abriendo las puertas al pecado venial, cuando yo muera, tengo que, imagínate, no perdí la caridad, por lo tanto puedo ir al cielo, pero no en este momento. Porque esa pena, por causa de mis pecados veniales perdonados, no la purifiqué aquí, porque no quise ser exigente con mi vida espiritual, pues viene el purgatorio. San Agustín y Santo Tomás de Aquino dicen que el fuego del purgatorio es como el del infierno, porque a veces uno piensa, sí, bueno, será una antesalita, padre, es como cuando voy al médico, pues tengo que esperar 3 horas, es muy incómodo, padre, pero al final paso al médico y ya estoy feliz, ¿no? No, este no es una antesala, es un sufrimiento. Dure mucho o poco, pero es un sufrimiento intenso. La diferencia es que con el infierno sabemos es que llegaremos al cielo, ¿sí? Pero el dolor de no estar con Dios por culpa propia y tener que ser purificado en el amor debe ser muy duro. Las descripciones que los santos nos han dado cuando han recibido revelaciones de parte de Jesús o del Padre de cómo es el purgatorio, pues no son para ponernos muy contentos. Yo no quiero ir ahí, no debería querer ir ahí. Evitarlo al máximo. En el cielo también, pues imagínate, el alma va a ser privada, es una imagen, ¿no? Si hubiera un nivel al cual yo fui llamado por la creación, oye, yo lo quiero santo así, para que goce, mártir, imagínate, esta persona puede ser un mártir, va a ser de los más amados, tal, así lo creé, lo pensé, pero libremente él, como no quiso esforzarse en ser fiel, pues sí llegó al cielo, pero no llegó como debería. Al menos Dios lo sabe todo, pero Él te proyectó así y sabe que tú vas a ser mediocre y no vas a responder. Llegarás al cielo, pero no gozarás de toda la gloria y gracia por la cual fuiste creado. Entonces glorificarás menos a Dios y tendrás una gloria menor, un gozo menor que otros santos. Y sabiendo, imagínate que pudiste haber alcanzado una gracia grande, alta. Por eso, si hubiera sido más fiel a la gracia, pues sería más feliz en la eternidad. Medios para combatir el pecado. Ya tengo que terminar. El examen de conciencia diario. Normalmente se recomienda a mediodía un poquito, en la noche un poquito, también al inicio. Normalmente son, o sea, digamos el ideal son 3. Uno en la mañana, que se llama de previsión. Uno a mediodía para ver cómo van las cosas en la mañana y poder potenciar la tarde. Y luego después el de la noche, pues lógicamente para ver la jornada y prepararme para el siguiente día, ¿sí? No lo voy a explicar. Espíritu de sacrificio y mortificación, ayunos, penitencias, etcétera. Estamos haciendo aquí en Mater Fátima continuamente propuestas de ayunos. Guardar el recogimiento exterior e interior. Por eso, fíjense, todos los aparatos electrónicos y todo eso tienen que salir de nuestra vida,
usarlos, fíjate, yo lo estoy usando para transmitir una meditación, usarlos todo lo que necesitemos, pero fuera de eso, tienen que salir de nuestra vida. El ejemplo de los santos, que nos ayuda a evitar cometer un pecado deliberado, ¿sí? Frialdad, ¿no? El fragilidad, pues no lo podemos evitar. Y una lucha constante contra sí mismo, una humilde oración y cualquier sacrificio que sea necesario para evitar el pecado venial deliberado. La Virgen María, frase de santo, San Bernardo nos dice que si levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la estrella del mar, invoca a María. Es una frase más larga, San Bernardo, es muy bonito este pensamiento, pero si estás teniendo dificultades, tentaciones, si parece que estás cayendo, si piensas que no tienes fuerza para perseverar, invoca a la estrella del mar, invoca a María. ¿Qué nos dice San Luis María Griñón de Montfort? Dios quiere que la Virgen María sea en estos momentos conocida y amada de una forma única, especial. Dios es el que trae la victoria, ya la trajo hace 2000 años, pero estamos esperando la segunda venida definitiva, pero lo hará por María. Entonces, ahora es el momento, y el Espíritu Santo así nos ayuda para hacerlo, es el momento de María. Somos una generación de marianos, ¿sí? Con una perfecta devoción, espera que veamos en la práctica, ¿no? Ella será la estrella del mar, seremos guiados por ella para llegar a un puerto seguro. Sortearemos todas las tempestades, saborearemos sus dulzuras del corazón inmaculado, experimentaremos sus bondades maternales, seremos amados con la ternura que ella nos tiene como hijos de su predilección. Pero eso sí, ella espera de ti esto, no lo voy a explicar, sería muy largo, solamente lo voy a leer. Espera que seas fuego encendido, como ministros del Señor, que vayamos llevando el fuego del amor divino a todos los corazones, como flechas agudas utilizadas por María para llegar la verdad, el amor, la conversión, la misericordia, pero que penetren los corazones, atravesando a los enemigos también, para que dejen ya sus pecados. Hijos de Leví, bien purificados por las grandes tribulaciones, para estar unidos a Dios, santos, fíjense, ningún pecado deliberado, ni venial ni mortal. Entonces, levantando el corazón con el oro del amor, el incienso de la oración, el cuerpo con la mira del sufrimiento y la mortificación, llevando el buen olor de Cristo para los pobres y los buenos, pero eso sí, para los ricos, para los pecadores, seremos olor de muerte. Claro, les vamos a pisar, vamos a ser muy molestos, vamos a hacer luz que ilumina, la sal es muy incómoda para el que no quiere ser salado. Seremos como nubes tronantes, volantes, a través del soplo del Espíritu Santo nos llevará donde Él quiera, para predicar, para convertir, en nombre de Dios, guiados por la Virgen María, sin apegarse a nada material, el mundo nos sobra. Eso es lo que estamos haciendo en esta etapa. No nos vamos a asustar, no nos vamos a inquietar por nada. Vamos a hablar de la palabra de Dios para abrir los corazones, también el propio, a la vida eterna. Tronaremos contra el pecado, hablaremos contra el pecado, los vicios, para ayudar a la gente a que deje el pecado, también en mi vida. Descargaremos golpes contra el demonio y sus secuaces. El demonio no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y tú y yo podemos, en nombre de Dios, con la guía de la Virgen María, pisarle la cabeza. No porque yo sea alguien, sino porque ellos me permiten, me usan como instrumento dócil, fiel, para pisar la cabeza al enemigo. No puedo decir más, perdón que me he extendido, pero es que es maravilloso todo esto. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.